Bien, hemos leído Juan 8 del 1 al 11, pero nos vamos a centrar específicamente en una porción pequeña de todo ese texto. Nos vamos a centrar en el versículo 7, pero vamos a entrar en el contexto de Juan, el contexto inmediato, ¿no? Aquí vemos, como decíamos al principio, que había una pequeña división en el versículo 53 del capítulo 7 y el inicio del capítulo 8. En algunos textos antiguos, déjame mencionar dos, el sinaítico y el vaticano, que son dos textos que personalmente no académicamente no son textos muy fiables, que aparecieron en el siglo XVIII con la escritura no muy... Se tiene dudas sobre los textos. En estos dos manuscritos no aparece esta parte de la mujer adúltera. Y hay razones para ello. Puede ser que algunos de los copistas, aparecen muchísimos otros textos antiguos, pero es posible que algunos de los copistas, al suponer que no se hablaba o al entender que no se condenaba el adulterio de la mujer, entonces decidió omitirlo. Pero en algunos de los textos antiguos aparece un espacio entre el 753 y el 811, por lo cual lo que se supone, algunos de los que saben, dicen que posiblemente el copista se sintió compelido a no escribirlo porque estaba muy mal no condenar a una mujer al adulterio, ¿no? Entonces, pero dicho esto, el texto es original, el texto pertenece a las Escrituras, está en muchísimos otros textos y es coherente con la narrativa que viene dando como ejemplo el apóstol Juan. Hay que entender que Juan, el propósito es que conozcamos que Jesús es el Cristo y que creyendo en Él tengamos vida en su nombre, como dice el 21:30, Juan 21:30. Entonces, y Juan vemos que él siempre comienza con una persona, un ejemplo y luego una enseñanza, una parábola y una enseñanza, un milagro y una enseñanza. Cada vez es de esa manera, así hasta el capítulo 21, hasta el final, hacia el final de Juan, capítulo 22. Entonces, aquí estamos en la parte donde Jesús justamente ha dicho que Él era el agua de vida. Yo soy el agua de vida, y viene este texto de la mujer adúltera que fue predicado el domingo pasado en Arenal, ¿sí? Viene como un puente entre Jesús como el agua de vida y Jesús en el versículo 12 de aquí mismo del 8 como la luz del mundo. Entonces, agua y luz, Él es el agua, yo soy, ¿no? Entonces vemos aquí como algo bastante específico que Juan está intentando decirnos acerca del Mesías. Y aquí esto no es un escenario Juan 8 no es un escenario como, por decir algo así, como una coincidencia geográfica, ¿no? Sino una declaración teológica del apóstol Juan con proporciones mesiánicas que exigen una exégesis rigurosa, o sea, exigen un estudio riguroso de cada uno de los versículos. Entonces, aquí se establece una dicotomía reveladora. Mientras el pueblo, en versículo 53, se retira a su casa, a la seguridad de sus hogares, Jesús se dirige al Monte de los Olivos. Pero el Monte de los Olivos no solamente significa el lugar donde Jesús iba a posarse a dormir, a orar. Ezequiel, Zacarías 14 nos habla de que Jesús, el Mesías, vendría al Monte de los Olivos. Del Monte de los Olivos Jesús subió al cielo, ¿no? En el Monte de los Olivos. Y los mismos ángeles dijeron, así como la habéis visto ir, así vendrá. Entonces, es una manifestación de algo. Juan nos quiere decir algo con relación al Monte de los Olivos. ¿Qué será?
y él lo hace a través de estas sucesos que pasaron. Él seleccionó cosas, experiencias que él vivió estando con el Señor Jesús. Él mismo dice, si yo hubiese podido escribir, si hubiesen escrito todas las cosas que el Señor Jesús hizo, que no alcanzarían los libros, pero las hojas, y ciertamente él escogió algunos, y escogió precisamente Juan 8, el de la mujer adúltera, que de por sí yo no creo que se pueda llamar así, porque ella fue perdonada y además dejó de adulterar. Ella le llama a el Señor en el versículo, al final, en el versículo 11. Entonces, pero vemos aquí que aquí hay una pista hermenéutica, el Monte de los Olivos, ¿sí? El Monte de los Olivos, el templo está al frente, hay la fiesta de los tabernáculos. Jesús está discutiendo para variar, con los saduceos, específicamente con los escribas y con los fariseos. Los escribas conocían toda la ley, las interpretaciones de toda la Biblia, de toda la Torá, y los fariseos se especializaban en la halajá. La halajá es las leyes y las tradiciones. Entonces, era una disputa no tanto legalista acerca de cuestiones jurídicas, sino es un choque entre reinos. El reino de la tierra, los hombres que pensaban que era una teocracia, porque ellos pensaban que estaban siendo gobernados por Dios, y un reino celestial que estaba representado por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos aquí que hay no es por tanto una simple disputa legal, es una disputa de reinos, el reino de los hombres y el reino de Dios, la religión de los hombres y la religión o la manera como Dios quiere que la adoren. Entonces esta transición desde el entorno profético del Monte de los Olivos hacia la interrupción hostil, porque había una interrupción, Jesús salió, vemos aquí en el versículo 1, dice, y Jesús se fue al Monte de los Olivos, y de mañana volvió al templo, versículo 2, y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. ¿Qué les enseñaba? No se sabe. Pero ellos vienen, interrumpen, versículo 3. Entonces, le interrumpieron, ¿no? Él estaba enseñando, no sabemos qué estaba enseñando, seguramente algo muy interesante, como debería ser, y algo que él estaba edificando, pero ellos dijeron, vamos a traerle aquí a esta mujer y vamos a interrumpir. Y en todo este rollo de la interrupción, de la disputa, de que querían que él fuera, lo querían prender a él, lo querían atrapar, y él viene, versículo 7, que es el texto de hoy, dice, y como persistían en preguntarle acerca de qué pasa, qué hacemos con esta mujer, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado arroje primero la piedra contra ella. Claro, esta era una trampa legalista, y la identidad del dedo de Dios. Si miráis en el versículo 6 y en el versículo 8, algo está haciendo nuestro Señor Jesucristo. He visto rebuznos, por ponerlo un poco, pavadas de gente que especulaba acerca de qué es lo que estaba escribiendo el Señor. No se sabe. Pero podéis hacerlo. Buscad en YouTube qué escribía el Señor Jesús en tierra y os vais a sorprender de la cantidad de ignorancia que hay. Sí, somos ignorantes, evidentemente, pero no todos ignoramos las mismas cosas. Pero la cantidad de cosas que decían acerca de lo que escribía Jesús, ¿sí? Pero la cuestión es el hecho de que él está escribiendo en tierra. El hecho de que escribía en tierra, ¿por qué Juan nos expone esa situación? ¿Por qué Juan nos está diciendo que él estaba escribiendo en tierra? Esto era una época 6 meses antes de la Pascua. Era una época invernal fría y seca. Es una época en la que, bueno, ellos pedían lluvias, son las épocas que piden lluvias, cosechas, que viene en 6 meses la Pascua, vienen las cosechas y esto, estamos secos, ¿no? Entonces se viene y estar en esa situación quiere decir que la tierra estaba
rígida. ¿Y qué estaba escribiendo? Mira, yo no hace falta ser un teólogo experto para sacar una deducción, una conclusión de qué es lo que escribía en tierra. Aquí escribía en tierra, versículo 8 y versículo 6, inclinado hacia abajo, escribía en tierra con el dedo. Entonces hay algo que nos rememora, ¿no? ¿Cómo se escribió la ley de Dios? ¿Cómo se escribió la ley de Dios? ¿Quién la escribió? Dios. ¿Y con qué la escribió? Con el dedo. Entonces, esto es una pista exegética que el apóstol Juan nos está poniendo encima. Yo soy el legislador. Y estoy discutiendo con los intérpretes. El legislador discutiendo con los intérpretes. Y entonces, como decía, no hay que ser muy listo para sacar la conclusión de que el templo, el suelo del templo no estaba pavimentado. No podemos concluir que el templo estaba pavimentado. Eso es una conclusión muy lógica y es verdad, no estaba pavimentado. ¿Por qué? Porque bueno, estaba escribiendo en tierra. Si hubiese estado pavimentado, pues no hubiese podido escribir en tierra si no hubiese escrito sobre el pavimento o sobre las piedras. Pero esa es una conclusión lógica. No que el Señor escribió los nombres de todos los que estaban ahí. O, como he leído, he visto barbaridades, que estaba haciendo, escribiendo los pecados de las personas que se encontraban ahí. No hubiese alcanzado toda la tierra para escribir todos los pecados, ¿no? Pero bueno, son puras especulaciones y nosotros no podemos especular acerca de eso, pero sí que podemos ver que el apóstol Juan tiene una intención aquí al hablar de que él escribía con el dedo en tierra. Y no lo dice una vez, lo dice 2 veces. Y entre medias, versículo 7, la persistencia en preguntarle. Pero hey, Señor, que te hemos traído una mujer en adulterio, una mujer que ha sido pillada en adulterio, una mujer que ha sido vista en el mismo acto del adulterio. Imaginaos, hay que apedrearla. Y entonces aquí es cuando el Señor viene y dice, vale, vamos a empezar por el juicio. ¿Queréis justicia? ¿Queréis un juicio? Genial. El legislador ahora está hablando con los intérpretes de la ley. Eso me parece muy gracioso porque eso es una cuestión muy interesante que el Señor Jesús le estaban insistiendo y él callaba escribiendo en tierra. No sabemos qué es lo que hizo, qué escribía, pero sí sabemos que esta vez que el apóstol Juan nos está apuntando algo acerca de por qué escribía en tierra con el dedo. ¿Ha podido ser con un palo? No. Pero bueno, el Señor Jesús está escribiendo con el dedo. El dedo de Dios estaba escribiendo en tierra. Y ellos insistieron. Y la palabra que utilicé es persistían. Es como cuando Leonid me empieza a pedir agua, ahora que me está diciendo agua, papá. Y insistiendo mientras yo estoy en el servicio. Insistiendo para que conteste. Y Jesús los estaba literalmente ignorando. Jesús estaba pasando de ellos. Jesús simplemente pasaba de ellos literalmente. Y vemos aquí que entonces le ponen la trampa, ¿no? Le ponen la trampa. Si él contestaba, ¿no? Que apedréenlo, bueno, se supone que el jus gladi de los romanos estaba permitido solamente a los romanos matar a la gente, era permitido a los romanos, y a los judíos no les era permitido matar, ¿no? O sea, si Jesús decía, pues vamos a apedrearla, Jesús entonces entraría en contraste con las leyes romanas, por un lado. Por otro lado, no mostraría misericordia, porque se supone que él era misericordioso, entonces estaban tratando de ataparlo. Y si decía, bueno, no la apedreemos, entonces estaba contradiciendo la ley de Moisés, porque Moisés decía que hay que apedrear a las personas, pero había trampa, ahí está la trampa, ¿sí? Era una trampa legalista porque la ley en Deuteronomio 17:7 nos dice que ambos, el hombre y la mujer, debían ser apedreados.
Entonces la pregunta es, ¿dónde está el hombre? ¿Sí? Entonces, en este ambiente y en su persistencia en preguntarle, bueno, ¿qué hacemos? Que ya las piedras, las piedras pesan, que ya me duelen los brazos, porque ustedes pensaban que eran piedrecitas así. No, eran piedras. La palabra literal es lapidar. ¿Alguien ha visto una lápida? ¿Sabéis el tamaño de la lápida? Cabe nombre, apellido, vivió tal vida y fecha. Eso no se escribe en estas cositas así, se escriben en lápidas. O sea, era lapidar a la mujer, había que lapidarla. Entonces yo me imagino a ellos insistiendo que me duelen los brazos, que qué hacemos, ¿la matamos o qué? Y él dice, no, claro, que se sienta libre de este pecado. Venga, tire la primera piedra. Entonces vemos aquí que Jesús, él actúa de manera tal con silencio, y lo que no dice es lo que realmente importa aquí. Fíjate que en el versículo, y como persistían en preguntarle, enderezándose les dijo, el que de vosotros esté sin pecado. Hay que tener en cuenta que este texto está refiriéndose a el pecado del adulterio en particular. Fueron traídos por muchos hombres al patio de las mujeres, donde están las ofrendas. Ahí estaba Jesús, en el patio de las mujeres donde están las ofrendas. Y en ese patio le están trayendo una mujer, ¿sí? Y él les dice, vale, ok, empezamos por el juicio. ¿Queréis juicio? Pues está bien, vamos a empezar por el juicio. El que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra, sin este pecado de adulterio. La idea es que la mujer fue pillada porque sabían que ella era una adúltera, y a lo más probable es que muchos de ellos también habían adulterado con ella. Es lo que realmente se extrae de esta porción. De hecho, hay varios estudios que apuntan a esto. Entonces, que de vosotros esté sin pecado, arroje primero la piedra contra ella. Pero aquí vemos que empezaron cada uno a, versículo 8, e inclinándose otra vez escribió en tierra. Aquí, como decía esta mañana, nosotros nos hemos acostumbrado a nosotros no es que no debamos juzgar con justo juicio. El Señor nos manda que nosotros tenemos que juzgar con justo juicio, de manera correcta. Debemos llamar pecado al pecado. Jesucristo no negó el pecado aquí de la mujer. De hecho, Él ejecutó la sentencia. Vale, listo. ¿Queréis juicio? Pues juicio habrá. Bueno, que se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra. Él dijo que la peleara, pero que empezara, como dice en Deuteronomio, los testigos que no tuvieran sobre sí ese mismo pecado. Y parece que había más de uno que se había acostado con esta mujer, entonces, o que tenía pecado de adulterio. Y lo interesante es que comenzaron, dice el versículo 9, mas oyendo esto y redarguidos por su conciencia, salieron uno a uno. Salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. Entonces, vemos aquí que al escribir Jesús con su dedo está haciendo una pequeña remembranza del Éxodo 3:14, ¿no? Cuando el Éxodo, cuando Dios le da a Moisés las tablas y Moisés sube, le dice, sube, no cojas arriba las tablas, Moisés, sube con las tablas. Yo me imagino la cara de Moisés, arriba también hay tablas, Señor. No, sube al monte con las tablas. Dios con el dedo escribe, luego baja y Moisés enojado tira las tablas, y la segunda vez le vuelve y le dice al Señor, bien, estás súper enojado porque han quebrantado mi ley,
Moisés, sube con las tablas, que las voy a escribir de nuevo. ¿Alguien ha visto en un momento de su vida algo de geografía del monte Sinaí? Es bastante inclinado, piramidal, por decirlo así, ¿no? Pues eso fue lo que Moisés le toca hacer dos veces, versículos 6 y versículo 8, 2 veces escribiendo en el suelo nuestro Señor Jesucristo. 2 veces le tocó a Moisés subir las tablas a la presencia de Dios para que Dios escribiera con su dedo esto. ¿Y qué aprendemos? ¿Sí? ¿Sí? El dedo de Dios. Jesús no está simplemente garabateando, está reclamando la identidad de aquel que legisló originalmente en el Sinaí. El legislador está presente frente a sus intérpretes. ¿Os imagináis? Ellos debían haber visto esto. Ellos debían haber dicho: este es el Cristo, este es el Shaddai, este es Adonai, este es nuestro Dios. Y esto es como un ejemplo de la dureza del suelo y del corazón, ¿no? Era un tiempo de sequía, pero muchas veces nosotros, Dios, a través de su palabra, nos muestra esta joya de que Él no viene a acusar. Él vendrá por segunda vez a juzgar, a hacer juicio, a hacer justicia, pero la primera vez Él no vino a acusar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Y nosotros tenemos que aprender de que nosotros muchas veces utilizamos la palabra de Dios como un arma arrojadiza. Y no aprendemos de nuestro Señor que en vez de utilizar la ley de la manera como lo utilizaron ellos, deberíamos utilizar la ley con el propósito de la restauración. Aquí estaba restaurando el Señor Jesús a esta mujer. Aquí el Señor Jesús, en el versículo 10, ¿sí? Mujer, está haciendo algo muy interesante porque aquí está diciendo Isha, la mujer, y le dice mujer. Le está diciendo que ella, como un ser pecador, ha sido perdonada. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Él sabía que no estaba, porque él mismo sabía que se habían ido. ¿Dónde están los que te acusaban? No le estaba preguntando a ella algo que ya él sabía. Él lo que quería que ella se diera cuenta de que ya no había condenación sobre ella. ¿Dónde están los que te acusan? Ella se da cuenta de que no hay quien la acuse. Date cuenta que nadie te está acusando. Eso es la idea. ¿Ninguno te ha condenado? Es evidente. Esto es como si el Señor no lo supiera. El Señor lo sabe, pero la intención es que ella entienda que ya no hay condenación sobre ella. Y mira lo que dice: ninguno, Señor. Ella dijo: ninguno, Señor, versículo 11. Ninguno, Señor. Le llama Curios, le llama Señor. Por primera vez ella reconoce que Él es su Señor. Ella no reconoce que ella era inocente. Ella no era inocente, ella sabía que era culpable. Por lo tanto, ella esperaba una condenación, un castigo, un apaleamiento, un empedramiento. Pero el Señor Jesús empleó la ley con el propósito por el cual fue creada la ley. Y el propósito de la ley es llevar al hombre a la necesidad de un Salvador. La ley no es para condenar solamente. La ley te condena. Cuando tú estás en contra de la ley, tú te das cuenta y la ley te está condenando. Pero ¿cuál es la respuesta que nosotros debemos tener? Pues tenemos que ir
a la ley y darnos cuenta que necesitamos de un redentor. Y el Señor Jesús, en su misericordia, apela a la conciencia de ellos, la ley escrita en el corazón de esos hombres. Sí, el silencio como pedagogía divina. Entonces vemos aquí la afirmación de la divinidad de Jesús, el dedo de Dios, la dureza del suelo y del corazón, ¿sí? Estos hombres que tenían sus corazones secos como un cemento, duros, pero el Señor Jesús, a través de su silencio, rompe el esquema acusatorio y los deja que se acusen ellos mismos por su conciencia. ¿Quién de vosotros está libre de este pecado? Yo a veces digo, si yo tuviese que juzgar, a veces tengo que revisarme a mí mismo. Es lo que el Señor Jesús les está diciendo. Bueno, examinaos, ¿sí? Pero el que esté sin pecado, hay un desafío a la pureza. Vale, bien, el que esté sin pecado. ¿Cómo así? Yo nací pecador. ¿Cómo así? Yo no soy justo, no soy santo. El que esté sin pecado. Entonces Jesús les recuerda a estos legisladores que la ley, Deuteronomio 17:7, que el testigo debe ser válido ante el tribunal. El testigo tiene que ser testigo presencial, no tiene que tener la carga de ese mismo pecado. Entonces nos muestra una faceta de la ley que normalmente nosotros no conocemos, y es que la ley es para que nosotros entendamos que necesitamos de misericordia del Salvador. Pero nosotros también tenemos que actuar de la misma manera. En vez de estar juzgando sin justo juicio, antes de tomar o decir algo acerca de un hermano, tienes que revisarte tú mismo. Aquí lo está diciendo. Mas ellos, versículo 9, mas oyendo ellos esto y redargüidos o pinchados por su propia conciencia, salieron uno a uno. El silencio del Señor los llevó a pensar, yo también soy tonto, ¿verdad? Yo diciendo que vamos a apedrear a esta mujer porque queremos acusarlo a él, pero es que yo también soy un adúltero. En vez de, yo quisiera que tuviera misericordia de mí. Ahora el Señor ha tenido misericordia de ella y yo no estoy teniendo misericordia de ella. Estoy actuando de manera que va contraria al espíritu de la ley. Entonces, no eran buenos testigos. Entonces observamos el contraste entre la justicia humana distorsionada y la justicia del reino. Y nosotros somos hijos del reino. Nosotros tenemos que actuar de la misma manera. No estamos llamados a actuar de manera injusta. Tenemos que juzgar con justo juicio. Entonces la justicia, según los fariseos, la halajá, era enfocada en el castigo externo. Ellos querían castigar y ejecutar la falta. Pero en contraste, la justicia del reino, la del Señor, era en la introspección dentro de uno mismo, mirar hacia adentro, y la verdad que hay en nosotros, que es que somos pecadores. Por otro lado, la justicia según los hombres era enfocada, selectiva y opresiva. Era selectiva y opresiva porque primero querían acusar solamente a la mujer, pero ¿dónde está el hombre? ¿Sí? En el acto del adulterio también estaba el hombre, entonces fueron muy selectivos. No, es la mujer. Dice, no, el que sea hallado. No dice la mujer que sea hallada, sino el que sea hallado en adulterio. Hombre o mujer, da igual. En cambio Jesús, la justicia es universal, que expone que no hay justo ni tan solo uno. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener cuidado muchas veces al juzgar. La justicia, según los fariseos, usa la ley como un arma para avergonzar.
y destruir al prójimo. Pero la justicia según Cristo la usa como espejo para mostrar la necesidad de redención. Vemos la ley y digo, necesito un redentor. No veo la ley y digo, ay, este mandamiento le queda bien a fulanito de tal. Seguramente no lo ha leído nunca. ¿No? Esa es muchas veces nuestra propia actitud. Oímos un sermón y decimos, este sermón le hubiese sentado súper bien a fulano de tal. Y no vino porque sabía que esto le iba a caer como jarro de agua, ¿no? Pensamos de esa manera. La justicia, según los fariseos, busca la exclusión para mantener el prestigio de los puros, pura religión. No, nosotros somos santos, puros. Nosotros no pecamos como esos pecadores que están ahí, ¿sí? Entonces, en el caso de la justicia divina, vemos por contrario que es un espacio donde la miseria humana se encuentra con la misericordia. Al final vemos en el versículo 10, 11, dos personajes. El pecador, la pecadora y el redentor. Básico. Y solamente el Señor dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Entonces viene el éxodo de los acusadores. Cada uno se fue yendo. Del más viejo, tiene lógica, son más viejos, son más conscientes de cuántas veces Dios ha tenido misericordia de mí, cuántas veces he pecado yo contra Dios y cuántas veces Dios me ha sacado y me ha perdonado. Entre más viejo me hago, más consciente soy de la grande misericordia de Dios. Entre más viejo soy y más veces he pecado, más cuenta me doy de que Dios es clemente y misericordioso. Entonces, aquí en el versículo 8, es un instrumento de gracia soberana que produce tres efectos fundamentales. E inclinando sobre vez, escribía en tierra, versículo 8 y 9, ¿sí? Hay un reconocimiento de la incapacidad judicial. Nadie puede sostenerse ante el estándar de pureza de Dios. Nadie puede sostenerse. Se disuelve la turba acusadora. ¡Bah! Vamos a apedrearla. Uy, no. Sí. Lo siento, no voy a tirar la piedra porque ¿cuántas veces he merecido yo ser apedreado? Se van retirando poco a poco desde los mayores. Y luego se crea el espacio personal entre la pecadora y el redentor, ¿sí? Se vacía el escenario, queda la mujer, ¿no? Y Jesús ciertamente no está tratando sobre un caso particular de adulterio. Jesús no está tratando solamente con un caso solo, único y particular de adulterio. Está tratando con el pecado de la humanidad en la figura de la mujer. Parece que no, pero si os dais cuenta, en el griego dice, es muy interesante porque dice la palabra e-gine, mujer, la mujer como la Eva. Hubiese dicho otra palabra, pero es que utiliza ese matiz, es un matiz lingüístico, una tipología con Eva y el pecado original. Jesús no está tratando con un solo caso local de adulterio, está tratando con la caída de la humanidad en la figura de la mujer. Está restaurándola. Él vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. No vino a tirar piedras, no nos mandó a nosotros a tirar piedras. Él nos mandó a nosotros como misión a traer a los pecadores al arrepentimiento, ¿sí? Es una eclesiología contemporánea. Aquí esto es lo que hablamos de la eclesiología, de cómo se comporta la iglesia hoy en día, ¿no? La iglesia no es una comunidad de lanzadores de piedras.
lanzando piedras por ahí, ¿no? La iglesia es una comunidad de pecadores restaurados. Aquellos que lanzan piedras son legalistas, a lo mejor confundidos, a lo mejor cristianos confundidos, ¿sí? Que no han entendido que la autoridad del reino se ejerce desde la mansedumbre. Nosotros aprendemos de aquí, de nuestro Señor Jesucristo, que Él con mansedumbre restauró a la mujer y redarguyó a estos hombres. Él les podía decir, vale, listo, vamos a apedrearla y luego el que sigue. Tú, el más viejo, ven acá, tú cuántas veces has adulterado, has pedido perdón a Dios, ¿ah? Y hubiese seguido por ahí. Y no hubiese quedado nadie, solamente uno solo, el que nunca cometió pecado. Solo hubiese quedado él. Y si hubiese seguido fuera del patio, fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Israel, hubiese seguido muriendo gente por causa de que son pecadores. Pero él actuó con misericordia. Los discípulos de Jesús nunca deberíamos arrojar piedras, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, basándonos en el texto? En primer lugar, es presentar al Salvador, no buscar culpables. Somos pecadores salvados, presentando el camino a otros pecadores. ¿Qué es el evangelismo? Dice Niles. Es un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde encontrar pan. D.I. Niles, creo que se llama. Él dice, ¿qué es el evangelismo? Es un hambriento diciéndole a otro hambriento dónde encontrar pan. Yo encontré pan en el Señor Jesús. ¿Tienes hambre? Ven a Él. La restauración con espíritu de mansedumbre es el sello de lo espiritual. Quien es verdaderamente espiritual no aplasta al caído, lo levanta hacia la gracia de Cristo. Una persona caída, una persona que está caída necesita ser levantada, ser restaurada, no apedreada. A veces cuando también a nosotros se nos lanzan las piedras porque somos víctimas también de los lanzamientos de piedra, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues como Esteban, ¿no? ¿A dónde tenemos que mirar? A Cristo, mirar al cielo, ¿sí? Porque debemos reconocer que el juicio final pertenece al Señor. Él es el que tiene el juicio final. Nosotros no podemos arrojar piedras. Tenemos que saber juzgar y hacerlo con justo juicio. Eso no quiere decir que nosotros vayamos a ser permisivos con el pecado. Pero tenemos que tratar con misericordia a aquella persona que está en pecado. Tenemos que ver la necesidad que tiene de redención. Ha pecado y es un pecado terrible, pero vamos a restaurarlo. A que suena más bíblico eso que vamos a excluirlo y hermano, agarre piedra, que vamos a levantar esta piedra para sacar el pecado de Israel, como dicen algunos. Sí, hay que pedrearlos porque la Biblia dice que hay que pedrearlos para sacar el mal de en medio de vosotros. Pero el Señor Jesús nos vino a dar la interpretación correcta de la ley. La ley se tiene que utilizar con misericordia. La gracia de Dios tampoco es una licencia para la impunidad. Como Dios me salvó, pues ya ahora puedo pecar porque como soy perdonado, ¿no? El mandato final, vete y no peques más, demuestra que el Señor, que la redención no ignora el pecado, sino que otorga la libertad para abandonarlo. El Señor siempre, a través de su misericordia, siempre nos confronta diciendo, oye, yo sé que estás tratando de juzgar a tu hermano, pero examina tu corazón. Si te sientes libre de este pecado, sé el primero
en arrojar la piedra. Pero deberíamos hacer como dice el Señor más abajo, versículos 10 y 11, no te condeno. Hermano, yo he pasado por ahí. Yo también he tenido el pecado de cualquier pecado, me lo invento, cigarrillo. Y he luchado con él. Y a veces tengo la tentación. Vamos juntos a superar eso. No te voy a condenar, pero no lo vuelvas a hacer. Vamos a trabajar juntos sobre este pecado que tú tienes. Yo también he pasado por ese pecado. Ya lo he superado y entiendo tu necesidad. Y necesitamos exactamente cada uno de nosotros, en cada uno de los pecados por los que pasamos, necesitamos de restauración. Lo último que queremos nosotros es una piedra en nuestra cabeza. Pero necesitamos de Cristo Jesús para que Él restaure, como dice la palabra, lo que se había perdido. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y la iglesia es eso. Pecadores enseñándole a otros pecadores el camino de redención. No de juicio, sino redención. Ya le dejaremos al Señor cuando venga por segunda vez el juicio, que Él sí que sabrá juzgar correctamente. Que el Señor tenga misericordia y nos permita ser conducidos a la intimidad con Él, ¿sí? En ese espacio donde ya no hay condenación, sino una vida capacitada por el Espíritu Santo, restaurados y dignificados, así como esta mujer fue dignificada. Él no le dijo prostituta, Él no le dijo ramera, Él no le dijo nada. Esta mujer, le dicen ellos en versículo 4, y Él le dice, Isha, Isha, mujer. Esta mujer, dicen ellos, versículo 4, versículo 6 dice, mujer. No la trató como un objeto, le devolvió su dignidad. Y nosotros, a través de la ley, también podemos usarla para dignificar a las personas y darle la gloria a nuestro Dios. El Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita reflexionar sobre este texto del versículo 7 de Juan 8. Amén.